Hola a todos, familia cósmica, ¿cómo están? Mi nombre es Jess Leal en esta encarnación y bueno, hoy voy a voy a hacer un preámbulo sobre adicciones y después voy a hablar sobre la marihuana, sobre lo que creo de eso. Bueno, primero quiero arrancar diciendo que las adicciones no son solamente a cosas externas, esto ya lo he dicho varias veces, pero es muy importante hacer hincapié en esto porque me parece que muchas veces se marginalizan ciertas cosas, ¿no? Como él es un adicto o lo que sea, porque tiene una adicción al tabaco, al alcohol, que son las típicas, o drogas. En realidad las adicciones pueden ser a un montón de cosas. Expliqué cómo podemos tener dependencias a vínculos con personas incluso, y que se sienten, o sea, realmente de esto lo puedo decir, por ejemplo, el vincularse con un narcisista, la separación es un síndrome de abstinencia. O sea, es la misma, es más, hay estudios en los que se registra que la separación con un narcisista produce lo mismo que le produce a un adicto dejar de consumir cocaína. Entonces, realmente lo digo, o sea, no lo estoy diciendo en un sentido simbólico ni figurado, hay muchas adicciones que son igual de perniciosas que las drogas o lo que comúnmente asociamos con adicción, ¿sí? Y que puede, por ejemplo, una adicción a un comportamiento, una actitud, a un aferrarse a cierta emoción, puede derivar en un cáncer, o sea que es igual de destructivo. Esto es muy importante porque todos creo que en algún punto hemos pasado por alguna adicción en nuestras vidas. O sea, creo que hay muy poca gente que esté exenta, o al menos yo no conozco a alguien que esté exento de esto. Ahora, me parece también importante aclarar, hace un tiempo yo grabé este video que ya me parece que pasaron como 2 años, pero bueno, hace unos meses, que no sé, yo me siento tan distinta parada enfrente de eso, ¿no? Que les he relatado, pero bueno, les conté un poco la historia de mi vida. Pero bueno, me pareció también importante decir que quizás yo no viví las experiencias de un adicto, ¿cómo puedo decir? No sé, de un alcohólico, de esas personas que se levantan y toman alcohol, o que perdieron sus trabajos, o que perdieron sus familias, o que perdieron... eh, no fueron cosas que a mí me pasaron por consumir alcohol, o en algún momento que también relaté que había consumido drogas, pero que fue ese tiempo, ¿sí? O sea, realmente nunca me sentí una adicta y no fue una cosa que en mí durara muchos años, mucho tiempo, o que me llevara, ya les digo, a no poder llevar a cabo mis tareas, ir a laburar, o hacer otras cosas, o incluso asistir a la universidad en algún momento, porque estaba consumiendo algo, ¿no? O sea, ese no fue mi caso, y eso no significa que no fuera igual muy perniciosa mi actitud en aquel momento. Y esto lo digo porque también me parece importante decir que creo que las personas que han caído, que han tenido ese contacto quizás más extremo con las drogas, ¿no? Que han tenido que hacer otras cosas, que incluso que no sé, que pudieron haber robado para seguir consumiendo, bueno, que pueden haber caído en un montón de actitudes de este tipo, ¿sí? Producto de la adicción, de la gran dependencia. Muchas veces yo creo que yo conozco casos muy aislados, la realidad es que nunca me he vinculado directamente con una persona que lo viva así, pero sí conozco casos aislados en los que son personas que recaen y recaen y que han ido a rehabilitación y vuelven y vuelven y vuelven. Y en realidad yo creo que lo que no les ayuda es la identificación con lo que son, ¿no? Decir yo soy tal cosa, ¿no? Yo soy esto, es automáticamente una invocación de que uno está asociándose a esa identificación. Y con esto no quiero decir negar el problema, muy por el contrario. Porque cuando uno está realmente afrontando el problema, lo afronta en momento presente, lo afronta con responsabilidad y conciencia en el presente, porque ese es el momento en en el que tenemos la posibilidad de decir que no o decir que sí a algo que nos hace mal. Entonces,
es muy importante el grado de responsabilidad, porque esas personas que recaen y recaen es porque, y esto también lo he dicho con las enfermedades, ¿sí? Es como, bueno, ya está, yo ya soy esto. Entonces me asumí así y ya está, deposité todo en esa identidad y como soy esto, ya no lo puedo cambiar. ¿Sí? Hay falta de responsabilidad de la identificación. Para mí es todo lo contrario. Lo digo porque hay muchos métodos en los que la imposición es justamente esa, que se identifiquen, bueno, a partir de ahora ya sos esto y entonces todo el resto de tu vida te vas a tener que asumir así. Y para mí, en muchos casos, obviamente hay gente que sí se ha rehabilitado, pero a base de represión, a base y sí hay que reprimir, y sí hay que decir que no, o sea, me refiero a sí hay que reprimir el deseo egoísta y restringirlo incluso el primer tiempo va a ser algo realmente difícil, pero me refiero a que cuando nosotros decidimos de hacerlo porque realmente queremos la sanidad, ¿sí? Porque realmente queremos hacer algo desde mejorar, ¿sí? Porque podemos encarar las cosas desde el dolor absoluto de dejar y de la pérdida, o podemos encarar las cosas con alegría porque realmente esto me va a hacer mejor. Y no es lo mismo, realmente se los digo. Dejé de fumar hace muy poco, hace unos meses, y no es que dije, ay, voy a dejarlo, porque fue como, hace muchos años que fumaba tabaco armado, yo ya no fumaba el otro tipo de tabaco que me parece que hay 1 kilómetro de distancia. No voy a entrar ahora en toda la explicación, pero bueno, se me acabó hace unos meses, antes de venirme para Buenos Aires, y dije, bueno, ya está, pruebo no comprar más, porque igual me pasaba mucho que podían pasar días y yo no fumaba nada, o sea, no era una fumadora, era una fumadora social más bien. O sea, cuando estaba en reuniones ahí fumaba más, pero si estaba sola por ahí no fumaba nada, ningún pucho. Y así por muchos años. Entonces, bueno, dije, voy a probar dejarlo. O sea, total, no pierdo nada. Y bueno, y lo dejé. Hasta ahora no he vuelto. Entonces, no lo viví como un sufrimiento, honestamente. No fue algo que decía, no me pasó en absoluto. O sea, dije, bueno, aprovecho que ya estoy en esta transición y lo hago y ya. O sea, no fue un sufrimiento realmente. O sea, no es que mi cuerpo me pasó factura por haber dejado. No me dieron más ganas de comer, nada. O sea, no me pasó absolutamente nada. Y creo que la mirada con la que lo encaré me ayudó un montón en ese proceso, ¿sí? En vez de verlo como, voy a dejar algo de lo que depende, no, lo encaré como muy relajada y la realidad es que fue como un día para otro y sucedió. No digo que te hagas el caso de todo el mundo y otra vez, lo importante es el grado de conciencia que le estamos poniendo a la situación, porque hay gente que ya, les digo, que ha reconocido que tiene ese problema, se identifica con ese problema y recae una y otra vez y pasan 20 años y recaen, pero esto lo vi en casos aislados un montón, ¿sí? Un montón realmente. Y también quiero aclarar otra cosa, que me ha pasado de que en mis peores momentos, ¿no? Yo sentir que sí, que tenía un problema, ¿no? Que había algo que claramente tenía que resolver y él me estaba refugiando en cosas que no estaban buenas. Me pasó más que nada con el alcohol, porque ya les conté que en realidad lo de las drogas fue un periodo muy corto y alguna que otra vez he experimentado eso en la ciudad, porque eso me pasó allá en Brasil. Pero la realidad es que yo nunca fui muy asidua a eso nunca, realmente no tuve una adicción. O sea, fueron esos 3 meses, fue una adicción de 3 meses, perdón, lo voy a aclarar. En los que tomé conciencia de eso y decidí limpiarme sola, ¿sí? Estoy hablando hace 10 años atrás. Entonces, quiero decir que es importante también recalcar que cuando yo estaba en esos periodos donde yo sentía que tenía un problema y que tenía que hacer algo,
muchas de las personas a mi alrededor, sí, que eran personas normales con sus trabajos, sus estudios o lo que sea, llevaban los mismos estilos de vida, ¿sí? O sea, para esas personas yo no tenía un problema, ni ellos tenían un problema. Entonces, es muy delgada la línea de lo que realmente es una adicción o no lo es, porque hay muchas personas y muchos jóvenes teniendo conductas. Me refiero a que yo quizás no era una consumidora de alcohol que hasta que no volvía, no sé, sin poder hablar. O sea, lo vivía muchas veces como un exceso, pero desde la diversión. Y muchas otras veces me ha llevado a situaciones también turbias y por eso yo sentí que no era algo que me estaba colaborando con mi proceso espiritual, bajo ningún punto, ¿no? Pero muchas de estas personas no reconocían, digo, no sé, amigos o gente que conocidos, lo que sea, no se sentían viviendo un problema, ¿sí? Y así es como viven muchas personas hoy en día. Está muy naturalizado. El alcohol me parece de las drogas más peligrosas, no porque sea más peligroso en sí su consumo, sino porque no está condenada socialmente. Y eso es realmente un problema porque genera una doble moral. Y en realidad todo lo que nos haga mal, nos hace mal y punto. No importa si está aceptado por la sociedad, si el gobierno dice que es legal o es ilegal. O sea, lo que hace mal, hace mal. O sea, si no me está trayendo una evolución en mi proceso, corta. Eso es lo que está significando. Entonces, me parecía importante aclarar todas estas cosas y a partir de acá voy a avanzar con el otro tema. Lo separo, ¿sí? Porque para mí las plantas sagradas no son lo mismo que las drogas sintetizadas. Y muchos pueden decir, bueno, sí, la cocaína viene de una planta, sí, ok, pero tiene un proceso de síntesis humano y para mí está diseñado con unos propósitos que no están buenos. En cambio, un té de coca, de la planta de coca, o bueno, algunos mascan, pero también de forma adictiva, ojo. Pero bueno, no sé, me ha pasado de hacer un viaje al norte o de estar en un lugar, en Bolivia, en un lugar muy alto y apunarme y mascar coca y que me ayude, no sé, por ejemplo. ¿Sí? Pero hay otras personas en esos lugares que también pueden generar dependencia, ¿sí? Al mascar coca todo el día. Ojo, por eso digo que el nivel, la línea de adicción va siempre a depender del grado de conciencia de la persona y de lo que le esté produciendo realmente. ¿Sí? Porque tampoco es lo mismo, por ejemplo, ser un fumador no sé, ocasional, que sería como tomarse una copa de vino de vez en cuando, o comerse una pizza de vez en cuando, que todos los días fumarse no sé, 20 cigarrillos por día. ¿Sí? O sea, esto realmente es una línea muy, muy delgada. Ahora, lo que quiero decir con esto es que las plantas y las cosas que vienen de la tierra para mí tienen otra cualidad. Yo no he experimentado, por ejemplo, ayahuasca, que se hacen ceremonias en algunos lugares, y para mí también hay que ser muy selectivo con quién vamos a hacer esa ceremonia, dónde lo hacemos, con qué energía. O sea, las energías que van a estar involucradas en esas cosas me parecen muy importantes. Pero bueno, cada uno decide, ¿no? lo que quiera para su vida. Yo nunca experimenté eso, pero sí he hablado con muchas personas en los viajes que empezaron un proceso muy grande, ¿sí? De toma de conciencia. La mayoría, después de ceremonias de ayahuasca, empezó a dejar todo, o sea, dejaban de fumar, dejaban todo el alcohol, todas las cosas, o sea, es como que tenían una voluntad de limpieza increíble. Ahora no sé si eso perduraba en el tiempo, ¿sí? De eso no puedo dar fe. Pero a muchos de ellos los vi como, o sea, se ve que, bueno, muchos me han contado como sus viajes, ¿no? Y como que les mostraba algo tan profundo, los viajes son todos distintos, no hay uno igual, porque es un viaje de la conciencia
propio, ¿sí? Pero bueno, sentía que les había traído algo positivo, o sea, por todos los relatos que he recibido, les había traído algo positivo. Pero bueno, ahí yo no puedo hablar porque no es algo que yo he transitado, ¿sí? Ahora, ¿es la única forma de tomar conciencia de las cosas? Probablemente no. Pero ¿es la terapia la única forma de tomar conciencia de las cosas? O sea, como toda herramienta, ¿es la única forma? No, 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 hay muchas formas, hay muchos caminos que llevan a Roma o al amor. Entonces, pero hablo de esto porque creo que es una cosa muy tabú, ¿no? En la sociedad, el tema de drogas, plantas y todo eso. Entonces, para mí las drogas, otra vez, hago una separación porque todo lo que es sintético, para mí está hecho con otras funcionalidades y no creo que, o sea, esté bueno realmente, desde mi experiencia además. Ahora, voy a volver el cannabis, que hoy en día ya sabemos que sus productos, el aceite, que no es algo sintético porque es simplemente la extracción de la esencia de la planta, produce muchísimos, o sea, es muy buena, ¿sí? Es muy buena para muchas cosas. Hoy en día se usa para casos de autismo, se usa para epilepsia, se usa para, o sea, hay una cantidad de cosas para las que aporta, ¿sí? La depresión, ansiedad, o sea, un montón de cosas. Un montón de cosas, pero sobre todo lo que vi en los cambios en chicos con autismo es enorme. Entonces, con el espectro autista. Entonces, el hecho de que sea ilegal y teniendo en cuenta de cómo los estados y los sistemas se han creado hasta ahora. Ustedes ya, los que vienen siguiendo mis videos, saben todo lo que pienso de todos los sistemas, porque lo dije tantas veces que deben estar cansados. Entonces creo que claramente esto de marginalizar las plantas de la tierra que muchos nativos y muchas comunidades antes han utilizado con propósitos curativos, ha sido algo que han hecho claramente para que no usemos, para que no tengamos esos beneficios, ¿sí? Y para que otra vez dependamos de una farmacéutica o de un medicamento que no me va a curar, ¿sí? Que me va a traer otra dependencia. Porque si hay dependencia a algo, hay un problema. Eso es lo que yo creo, ¿sí? Si hay dependencia a algo, a lo que sea, hay problema. Pero las cosas pueden ser utilizadas como herramientas. Entonces, con respecto a la marihuana, siento que el cannabis es una planta sagrada y que así es como hay que abordarla. Por lo cual, si se puede generar una dependencia, psicológicamente sí. Sí, sí se puede. He visto personas que no pueden hacer, que no han podido hacer nada sin fumar antes. He visto personas que se ponían muy mal si no la tenían. Sí, claro que puede generar dependencias. Pero también creo que si la abordamos con respeto, si abordamos la planta sabiendo la sagrada, puede ser un puente y una apertura, ¿sí? Grande, en ciertas situaciones. Y lo digo porque yo misma he experimentado revelaciones, o sea, revelaciones de luz en esos procesos. En este momento en mi vida no estoy consumiéndola, elijo eso ahora porque realmente es parte de mi proceso en este momento, o sea, siento esto de vivir independiente de todo, ¿sí? O de casi todo. Me refiero a que de vez en cuando, por ejemplo, uso el tarot como una herramienta, ¿sí? Que el otro día estábamos hablando de eso, en otro video.
Pero me parece importante entender que no es la planta el mal, sino que es la forma en la que la utilizamos. Y si nos estamos escudando detrás de la planta, ¿sí? Si la usamos como una forma evitativa, pero si usamos cualquier cosa como una forma evasiva, ¿sí? Si yo como para no enfrentar la emoción, si yo me fumo el pucho para no vivir la tristeza, si yo, no sé, consumo marihuana para no enfrentar cierta realidad, claro que me va a producir un daño, sin dudarlo. Pero no en sí por los efectos, sino porque yo soy el que me estoy haciendo el daño. Yo soy la o el que me estoy haciendo el daño. Entonces es muy importante el uso que le damos, la frecuencia y los grados de dependencia, que eso es algo que nos vamos a tener que reconocer nosotros adentro, honestamente. Pero también he visto personas que rechazan muchísimo eso y yo, de hecho, en una época de la vida lo fui también. Por eso digo que he cambiado de opinión, o sea, diametralmente en mi vida. Y en un momento de mi vida me parecía, lo rechazaba completamente y me parecía que todos eran unos drogadictos, más o menos. Hasta que entendí que hay cosas que, o sea, tienen diferentes operancias, ¿sí? Y las plantas, para mí, merecen ir en otro espacio. O sea, realmente merecen ir en otro espacio. Ya les digo, por todas las propiedades que tienen, o sea, no solo por consumirla fumándola, ¿sí? Sino porque realmente ayuda a curar, ¿sí? O sea, no solo la marihuana, ¿no? Hay un montón de hierbas que realmente nos pueden ayudar en ese proceso. Y que realmente curan, ¿sí? No es que yo me tengo que tomar la planta eternamente para sanar. Igual para mí siempre eso tiene que ir acompañado de un proceso de conciencia, ¿sí? Para que las cosas no retornen, me refiero. O sea, para realmente sanar algo de raíz. Realmente creo que hay personas que resisten eso o que alguna vez le han pasado mal porque son personas que están con un exceso de control. Y realmente esta planta puede aperturar una toma de conciencia. Puede ser un puente para eso. ¿Es la única forma? Definitivamente no. Pero sí puedo decir que en mí, por ejemplo, abrió una percepción, o sea, fue como de las primeras aperturas a entender que había mucho más allá de esta realidad. Obviamente, pude haber descubierto eso de otras formas, ¿sí? Yo no digo que esta sea la única, ni que tenga nadie que hacer nada. Pero sí en muchas ocasiones me ha revelado luz, o sea, a ese nivel lo digo. Sí me ha traído una revelación de luz y me ha ayudado en procesos, me ha colaborado como puente en procesos de toma de conciencia. Ahora sí creo que si nos hacemos dependientes de eso, si lo usamos como refugio, si lo usamos como una conducta evitativa, otra vez estamos cayendo en un lugar que no está piola, que no nos va a ayudar en evolución. Y si me lo preguntan, muchas personas dicen, bueno, pero es un puente para otras drogas. Sí, muchas veces puede funcionar así porque no hay conciencia, no hay instrucción y no hay educación de estas cosas. Porque son cosas que no se hablan o son cosas que están condenadas. Aún hoy en día, ¿no? Cuando hay mucha gente que podría fumar marihuana de forma recreativa, pero todavía sigue siendo algo socialmente condenado en muchos casos. Por eso me sorprende que, por ejemplo, el alcohol sea... No es que me sorprende, pero digo, es algo que socialmente no está condenado, pero hay muchas personas realmente sosteniendo vidas que que son muy poco evolutivas, y eso no pasa nada porque es común y todo el mundo lo hace. Sí.
Entonces acá, si realmente uno se lo toma como una ceremonia y realmente la aborda desde ese lugar, yo creo que puede ser un puente, puede ser una herramienta. Y que es importante tomar conciencia, sí, de otro tipo de la diferencia con el otro tipo de cosas, porque realmente, por ejemplo, en el caso de la cocaína, o sea, agrieta el campo físico directamente. Lo agrieta, le hace agujeros. El campo áurico. Entonces, no es lo mismo. Definitivamente que no. Y para quien ha consumido alguna vez, vas a ver que de hecho la gente que está en ese entorno, la gente que consume cocaína, es gente muy oscura mismo, o sea, son entornos de oscuridad a pleno. Y yo no lo digo por haber sido yo una gran consumidora, pero de verlo, ¿sí? De vivir esos entornos. Porque también les dije que hice muchos años música e indudablemente me topé con eso. En laburar a la noche, ¿no? Entonces, bueno, para cerrar eso, creo que puede ser un puente que algunas personas que tienen muchísima represión, que tienen muchísimo miedo, aparte también de consumirla, o sea, si hay miedo es porque ¿qué hay para esconder? Si en realidad uno se enfrenta con uno mismo. En realidad la planta no va a traer otra cosa que no sea parte de uno. Ese es el tema. En realidad tampoco se puede huir de la realidad, ¿sí? Pero podemos usar cosas como conductas evitativas, ¿sí? Pero en realidad no es que te trae otra realidad. Lidias con la misma. Solo que hay gente que puede, por ejemplo, sí, fumar marihuana y ponerse a ver 500 horas de series, por decir algo. O sea, lo puede usar sin conciencia ninguna o con conciencia. Entonces, eso va a depender de cada uno. Y si realmente hay mucho temor, yo me preguntaría, o sea, ¿qué le temo? O sea, ¿qué parte de mí lucha por el control también? No quiere sentir que pierde el control, que igual, ya les digo, o sea, lo que aparece, todo lo que hay es todo lo que somos. O sea, una planta no va a traer algo que no esté ahí. Y ninguna sustancia va a traer nada que no sea parte de nosotros. O sea, en el caso, por ejemplo, de la ayahuasca que induce todo este viaje, ¿no? En realidad son aspectos de la realidad, ¿sí? Que no percibimos en esta 3D, simplemente. Pero sí es importante saber que hay ciertas sustancias que son conductores para la energía oscura y que las plantas sagradas son distintas, ¿sí? Pero que también es importante el uso consciente que le damos. Porque justamente son plantas sagradas. Entonces, ahora, desde mi yo actual, creo que ese es el abordaje mejor que podemos hacer con ese tipo de hierbas, ¿no? De cosas que nos da la tierra. Y entender que cada vez que nos estamos refugiando en algo y que no es solamente mediante consumo, que como les dije en el video de la función lunar, todos tenemos una programación en la que estamos evitando evolucionar, evitando ser responsables, evitando crecer, y es responsabilidad de cada uno tomar conciencia de esa programación. Pero bueno, cada vez que nos estamos refugiando en lo que sea que elijamos como refugio, estamos huyendo de la herida. Simplemente. Entonces esa es la conciencia mayor que tenemos que tomar, y después las herramientas que usemos en el camino que puedan servirnos en el proceso evolutivo son elección de cada uno, por supuesto. Así que bueno, lo voy a dejar acá, les mando un abrazo grande y nos vemos mañana. Chau, chau.